¿Alguna vez te has detenido a pensar qué ocurre verdaderamente en el mundo invisible cuando ofreces una misa por un ser querido que ya ha partido? ¿Te ha pasado quedarte en silencio en el banco de la iglesia, después de entregar esa intención, con el corazón latiendo más fuerte, sintiendo que algo sagrado ha sucedido, pero sin poder explicarlo? Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y mística incansable, vivió revelaciones tan profundas sobre este misterio que, aún hoy, nos iluminan como una antorcha en medio de la oscuridad del dolor y del duelo. Fue en una noche serena, en el convento de San José. Teresa, recogida en oración en su celda, experimentó algo que no era una visión como otras, ni un éxtasis como los muchos que ya conocía. Era algo más sutil, y al mismo tiempo más inmenso. Sintió una presencia que no venía de este mundo, una gratitud que tocaba el alma. Era el alma de una hermana carmelita fallecida años atrás, que se le aparecía no para pedir, sino para agradecer. Teresa había ofrecido una misa por ella. Y lo que aquella alma le reveló cambiaría para siempre su comprensión del poder escondido en el santo sacrificio del altar. Madre, le dijo con una voz que no se oía con los oídos, sino que resonaba en lo más profundo del ser, cuando usted ofreció esa misa por mí, no me dio solo una oración, me entregó la sangre viva de Cristo, y esa sangre lavó las últimas sombras que me impedían ver el rostro de Dios. Teresa quedó paralizada, no por miedo, sino por la santidad del momento. Fue testigo del instante glorioso en que un alma es liberada del purgatorio y llevada a la luz eterna. Y lo más asombroso, fue una simple misa ofrecida con amor la que abrió esa puerta al paraíso. ¿Te das cuenta de lo que significa? Cuando tú ofreces una misa por un difunto, no estás enviando solo buenos deseos o pensamientos piadosos, estás participando activamente del sacrificio redentor de Cristo. Estás aplicando sobre esa alma los méritos infinitos de su pasión, muerte y resurrección. Esa noche, Teresa comprendió que cada misa es una fuente viva de gracia, que brota directamente del corazón traspasado de Jesús y se derrama sobre el alma necesitada. Y tú, que quizás no lo sabías, te conviertes en canal de esa misericordia, en instrumento de la compasión divina. Pero eso no es todo. Teresa descubrió algo aún más sobrecogedor: las almas del purgatorio no están inertes, esperando pasivamente. Ellas aman, oran, y devuelven con fuerza multiplicada la caridad que reciben. Tiempo después, en un momento de profunda sequedad espiritual, cuando la oración le resultaba árida y el alma parecía vacía, esa misma alma liberada volvió a aparecerse. Esta vez no venía a agradecer, sino a consolar. Ahora yo oro por usted, le dijo, y mis oraciones son eficaces, porque ya he sido purificada y mi amor por Dios es pleno. Teresa entonces entendió un principio divino que no se enseña en los libros, pero que se graba en el alma: existe un intercambio de gracias entre los vivos y los difuntos, una comunión que trasciende el tiempo, el espacio, y la muerte. Así, cada misa que ofreces por un alma no solo la ayuda a ella, también siembra bendiciones eternas en tu vida. Porque esa alma, una vez llegada a la gloria, se convierte en tu intercesora personal ante el trono de Dios. Es como si cada misa fuera una inversión espiritual con frutos eternos, no solo para el que la recibe, sino también para quien la ofrece. ¿No es maravilloso pensar que el acto de amor que libera a un alma también multiplica la gracia en tu propia existencia? Los santos llaman a esto la comunión de los santos, pero Teresa no solo lo enseñó, lo vivió. Las almas que están siendo purificadas aman con una fuerza ardiente, y cuando las ayudamos, ese amor nos es devuelto, multiplicado por 100. Imagina esto por un momento: cada vez que ofreces una misa por un ser querido fallecido, estás sellando una alianza espiritual eterna. Esa alma se convierte en tu abogada celestial, intercediendo por ti con una eficacia que ninguna palabra humana puede alcanzar. ¿Y cuántas veces te has sentido sin respuesta en la oración, como si el cielo estuviera mudo? Santa Teresa te diría: ofrece más misas por los difuntos. Porque cada alma liberada se convierte en una voz que clama por ti en la presencia de Dios. Es una ley espiritual inquebrantable: la caridad ofrecida en el nombre de Cristo siempre regresa multiplicada. Y no hay caridad más poderosa que la de ofrecer el santo sacrificio de la misa,
donde el cielo toca la tierra y la cruz vuelve a hacerse presente. Santa Teresa de Jesús, en los escritos más íntimos de su alma, nos dejó el testimonio de una experiencia que marcó para siempre su comprensión sobre el misterio que rodea a las almas después de la muerte. En una noche de oración profunda, fue arrebatada en éxtasis y, como transportada por la gracia divina, se encontró en espíritu en los lugares donde las almas se purifican antes de entrar en la gloria del cielo. Lo que vio allí la quebrantó tan hondamente, que durante varios días no pudo contener el llanto. No se trataba de un infierno de castigos, sino de un fuego purificador alimentado por el amor de Dios. Era el amor mismo quien consumía en esas almas todo lo que aún les impedía amar con plenitud. Vi almas que sufrían intensamente, escribió Teresa, pero su dolor era dulce, porque sabían que con cada instante se acercaban más al rostro de Dios. Y lo que más la conmovió fue entender que una sola misa ofrecida por ellas tenía más poder para aliviarlas que 1000 años de sufrimiento. Fue entonces cuando Teresa comprendió algo que muchos aún no hemos entendido del todo: la misa no es solo una oración poderosa, es la misma oración de Cristo al Padre, la renovación incruenta del Calvario. Cuando el sacerdote eleva la hostia y pronuncia, por las almas del purgatorio, está haciendo que la sangre de Cristo descienda una vez más, aplicando su fuerza redentora a esas almas que anhelan ser liberadas. Y lo más impactante, esas almas no pueden orar por sí mismas. Están en un estado de espera, completamente dependientes de la caridad de quienes aún caminamos en la tierra. Es como si estuvieran en una prisión de amor, donde el único consuelo proviene de nuestras oraciones, sacrificios y misas ofrecidas en su nombre. ¿Te das cuenta del don y la responsabilidad que esto representa? Tú tienes en tus manos el poder de acelerar la entrada de un alma en el cielo. Tú puedes ser ese puente, esa chispa de misericordia que transforma el dolor en gozo eterno. Santa Teresa repetía a sus hermanas: no hay caridad más grande que liberar a un alma del purgatorio, porque es un amor que no muere con la muerte, sino que alcanza hasta el corazón mismo de Dios. Cada misa ofrecida por un difunto no es solo un gesto piadoso, es una participación real en la redención, un acto sacerdotal del alma que coopera con Cristo. ¿Puede haber algo más sublime que saber que tu sacrificio silencioso, tu intención sencilla en la misa, puede abrir las puertas del paraíso a un alma que espera? Si este mensaje toca algo en tu interior, si sientes que el Espíritu te está hablando al corazón, escribe en los comentarios. Santa Teresa, enséñame a orar por las almas del purgatorio. Suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo estos tesoros escondidos de nuestra fe, y comparte este vídeo con quien necesite redescubrir el poder infinito de la misa. Lo que sucedió después de estas revelaciones fue una transformación profunda en el alma de Teresa. Ya no veía la muerte como una despedida definitiva, sino como un umbral, un puente donde el amor puede seguir fluyendo de los vivos hacia los muertos y viceversa. Empezó a ofrecer misas constantemente, por sus seres queridos, por religiosas ya fallecidas, pero, sobre todo, por aquellas almas olvidadas, solas, sin nadie que pensara en ellas. Y fue entonces cuando ocurrió algo prodigioso. Una noche, tras ofrecer varias misas por las almas más abandonadas, Teresa fue visitada en oración por una multitud de almas luminosas, rostros brillantes, agradecidos, que venían a despedirse. Le hablaron al unísono, como un solo canto de amor. Madre, usted fue el último eslabón de caridad que necesitábamos. Su amor rompió las cadenas que nos ataban al dolor. Fue ahí cuando Santa Teresa comprendió una gran verdad: hay una jerarquía en las oraciones por los difuntos. La misa es la más poderosa de todas. Luego viene el Santo Rosario, las limosnas dadas en su memoria, los sacrificios ofrecidos en silencio. Pero también entendió algo más: no todas las almas necesitan lo mismo. Algunas, por haber vivido con gran santidad, requieren apenas un suspiro de oración. Otras, marcadas aún por pecados veniales o apegos, necesitan meses, o años. Y otras, aunque murieron en gracia, están tan llenas de imperfecciones que su purificación es larga, dolorosa y silenciosa. ¿Quién orará por ellas? ¿Quién ofrecerá esa misa decisiva que rompa sus cadenas? Tal vez, tú. Por eso escribió Santa Teresa:
Nunca debemos cesar de orar por nuestros difuntos, especialmente por aquellos que sabemos que no llevaron una vida completamente santa. ¿Alguna vez te ha pasado que, después de ofrecer una misa por un ser querido fallecido, sientes una paz serena, una especie de alivio silencioso en el corazón, como si algo invisible hubiera sido resuelto? Santa Teresa explicaría esa sensación como un eco espiritual, una confirmación interior de que tu caridad ha sido recibida y aplicada eficazmente al alma por la cual oraste. Porque cuando una misa se ofrece con amor verdadero y fe viva, no solo toca el alma del difunto, sino que también derrama consuelo sobrenatural sobre quien la ofrece. Es como si Dios te diera una señal silenciosa: tu acto de amor ha sido escuchado en el cielo. Santa Teresa revelaba a sus hijas espirituales una verdad que muchos ignoran: hay una diferencia abismal entre ofrecer una misa con fervor y hacerlo por costumbre o sin recogimiento. La misma misa, escribió, puede producir efectos muy distintos según el corazón de quien la ofrece y la fe con que es pedida. Cuando tú acudes al altar llevando en el alma un amor sincero por esa persona fallecida, y una confianza plena en el poder del sacrificio de Cristo, esa intención se convierte en una llave de oro, capaz de abrir torrentes de misericordia para esa alma que espera. En una ocasión, Teresa recibió una visión que la dejó sin palabras: vio cómo las oraciones y misas ofrecidas por los difuntos subían al cielo como rayos de luz. Algunas brillaban como soles ardientes, eran las misas ofrecidas con fe profunda y amor auténtico, y su luz traía un alivio inmediato y profundo a las almas del purgatorio. Otras, más pequeñas, como llamas de velas, subían despacio, eran las oraciones rutinarias, que aunque válidas, consolaban con menos intensidad. No despreciemos ninguna oración, aconsejaba, pero esforcémonos porque nuestras misas sean ofrecidas con todo el fervor del corazón. Teresa enseñaba que antes de pedir una misa, debíamos preparar el alma con recogimiento interior. Ella misma se imaginaba llevando a esa alma querida de la mano, poniéndola al pie de la cruz de Cristo, donde la sangre redentora puede purificarla por completo. Este ejercicio interior, que involucra la mente, el corazón y la imaginación espiritual, multiplica el poder de la misa, porque convierte el acto externo en una entrega viva, personal, amorosa. ¿Sabías que Santa Teresa recomendaba asistir personalmente, siempre que fuera posible, a las misas que uno ofrece por los difuntos? Ella decía que tu presencia física en la misa añade una dimensión de amor personal que intensifica la aplicación de los méritos de Cristo. Durante la consagración, acostumbraba ofrecer mentalmente esa alma al Padre Eterno, uniéndola al cuerpo y sangre de su Hijo, pidiendo que la misericordia divina completara lo que faltaba a su purificación. Uno de los aspectos más conmovedores de su enseñanza era su insistencia en recordar a las almas más olvidadas del purgatorio. Hay almas, escribía Teresa, que no han recibido una sola oración en décadas, porque todos sus conocidos ya murieron, y nadie en la tierra se acuerda de ellas. Estas almas, decía, sufren una doble pena: la purificación necesaria para entrar al cielo, y la soledad de sentirse olvidadas. Cuando alguien ofrece una misa por ellas, es como encender una lámpara en una celda oscura, trayendo consuelo allí donde nadie más llega. Y entonces, algo milagroso comenzó a sucederle. Desde que Teresa adoptó la costumbre de ofrecer misas por las almas más abandonadas, experimentó una transformación en su vida de oración. Es como si esas almas agradecidas, escribía, se hubieran convertido en mis intercesoras personales, alcanzando para mí gracias que jamás habría conseguido sola. Así descubrió una ley espiritual tan hermosa como cierta. Quien se hace cargo de las almas olvidadas, jamás queda desamparado. Las almas que ayudamos, una vez en el cielo, no se olvidan de nosotros. Se convierten en intercesoras silenciosas y poderosas que, desde la eternidad, cuidan de quienes un día las ayudaron a ver el rostro de Dios. Pero Santa Teresa también nos dejó una advertencia llena de sabiduría. La caridad espiritual por los difuntos no debe ser esporádica ni ocasional. No basta ofrecer una misa de vez en cuando, enseñaba. Las almas del purgatorio necesitan de nuestra constancia, de nuestro recuerdo fiel, de una caridad que no se canse con el paso del tiempo. Por eso, recomendaba establecer una rutina espiritual, ofrecer al menos una misa mensual por las almas del purgatorio,
especialmente en los primeros viernes del mes o durante las fiestas de los santos que amaron profundamente a las almas santas. ¿Alguna vez te has preguntado si tus seres queridos difuntos aún necesitan tus oraciones? Santa Teresa respondía sin titubeos. Mientras no tengamos una revelación especial de que un alma ya está en el cielo, debemos seguir orando por ella, porque nunca se peca por exceso de caridad. Y si esa alma ya estuviera en la gloria, no hay motivo para temer, Dios no desperdicia el amor. Él toma esa misa ofrecida con fe y la aplica a otra alma necesitada, porque en el cielo, todo gesto de amor produce frutos, incluso si no vemos dónde ni cómo. Teresa compartió una experiencia que cambió su vida interior para siempre. Durante una enfermedad grave, al borde de la muerte, recibió una visión inesperada. El alma de su padre, fallecido hacía años, se le apareció. No venía a despedirse, venía a dar gracias. Hija mía, le dijo con dulzura, la misa que mandaste celebrar por mí, justo después de mi muerte, fue lo que me salvó de largos años de purificación. En el instante exacto de la consagración, sentí como las últimas cadenas del amor propio se rompían, y pude volar a los brazos del Padre. Esta revelación llenó a Teresa de gozo, pero también de un sentido más profundo de urgencia. Entendió que el tiempo en que oramos por un difunto sí importa. Las primeras horas y días después de la muerte, escribió, son los más críticos. Es entonces cuando el alma recién separada más necesita del auxilio espiritual de los vivos. Una misa ofrecida en ese momento puede ahorrarle años de purificación. Y no fue la única vez que vio algo así. Teresa relató cómo, en varias misas ofrecidas por difuntos, durante el instante sagrado de la consagración, el cielo se abría, y un rayo de luz, una misericordia tangible, descendía sobre el alma por la cual se oraba. Es como si el mismo corazón de Cristo se inclinara sobre esa alma, describía, y en un solo segundo, todo su dolor se transformara en luz. En ese momento, comprendió que la misa es una llama que arde más allá del tiempo y el espacio, un sacrificio eterno que toca la eternidad desde el altar. Pero aún hay más. Santa Teresa también recomendaba unir nuestros propios sufrimientos a las misas ofrecidas por los difuntos. Cuando ofrezco una misa por un alma, decía, también le entrego al Señor mis dolores físicos, mis noches de angustia, mis pequeños sacrificios diarios, y los uno a su sacrificio redentor. Porque cuando nuestros sufrimientos, humildes pero sinceros, se suman a la cruz de Cristo, la gracia que desciende sobre las almas se multiplica. El amor que duele, salva. Y en uno de sus escritos más íntimos, Teresa compartió algo que conmueve hasta lo más hondo. Las almas del purgatorio aman más que los vivos. Cuando un alma ya purificada se me aparece para agradecer, confesaba, siento un amor tan puro, tan ardiente, tan lleno de luz, que entiendo por qué San Pablo escribió, ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Estas almas, liberadas de todo egoísmo, aman como solo se puede amar después de haber pasado por el fuego del amor divino. Y cuando aman, no olvidan. Santa Teresa de Jesús descubrió, en el silencio de su oración y en la profundidad de su vida interior, una de las devociones más fecundas de su alma, la amistad espiritual con las almas del purgatorio. Ellas se convierten en nuestras intercesoras más fieles, enseñaba, porque han vivido en carne propia lo que vale una sola oración, un sacrificio ofrecido con amor, una misa celebrada por su descanso. Cuando tú te acostumbras a ofrecer misas con regularidad por las almas que aún están en purificación, no solo las ayudas a avanzar hacia la luz eterna, sino que, sin darte cuenta, te rodeas de una nube de intercesores silenciosos que ruegan por ti, noche y día, ante el trono de Dios. Pero Teresa también advertía sobre algo esencial. La pureza de intención. La caridad más auténtica, decía, es la que se da sin esperar nada a cambio. Cuando ofreces una misa por un alma, no debe ser con el deseo secreto de recibir favores, sino por puro amor a Dios y compasión hacia quien sufre. Solo el amor gratuito tiene peso eterno. ¿Alguna vez has sentido, tras ofrecer una misa por un ser querido, una paz misteriosa, como si algo se hubiera resuelto en lo invisible? Santa Teresa interpretaba ese consuelo como una señal espiritual,
una delicadeza de Dios que confirma que tu ofrenda fue escuchada y que ha producido su fruto en el alma por la que intercediste. No es sugestión. Es gracia. Es como si el cielo susurrara, tu caridad ha sido bendecida. Santa Teresa enseñaba que hay una jerarquía en la eficacia de los sufragios por los difuntos. En lo más alto, el santo sacrificio de la misa, que contiene una eficacia sin igual. Una sola misa, escribía, vale más que 1000 años de otras oraciones, porque en ella se renueva el mismo sacrificio del Calvario. Luego viene el Santo Rosario, rezado con intención clara por la liberación de las almas. Y después, las limosnas dadas en nombre del difunto, actos de caridad concreta que también tienen valor redentor. Pero Teresa también revelaba que hay momentos privilegiados del año litúrgico para ofrecer estos sufragios. Entre el 1 y el 8 de noviembre, durante la octava de los fieles difuntos, se abre una ventana de misericordia entre el cielo y la tierra. En esos días, la Iglesia entera eleva una súplica coral por las almas del purgatorio. Y como un río de luz, las misas, oraciones y sacrificios multiplican su poder. Son días para intensificar el amor. También enseñaba que, tras recibir la comunión, cuando Cristo habita sacramentalmente en el alma, las oraciones por los difuntos alcanzan su mayor potencia espiritual. Después de comulgar, decía, presento al Señor las almas por las que intercedo, como si las pusiera en su mismo corazón, pidiendo que su presencia real en mí se transforme en gracia para ellas. Es un momento de unión tan íntima, que nuestras súplicas se funden con la oración de Cristo mismo. Una práctica concreta que Santa Teresa recomendaba era tener una lista espiritual, un cuaderno, una memoria del corazón. Allí anoto, escribía, los nombres de aquellos por quienes siento un deber especial de caridad, mis padres, mis hermanas del convento que ya partieron, las personas que me ayudaron en vida, y sobre todo, aquellas que sé que murieron en circunstancias difíciles. Esta disciplina santa nos ayuda a organizar la caridad y a no olvidar a quienes más lo necesitan. Y con el paso de los años, ocurrió en Teresa algo que ella describía como un regalo del cielo. Ya no necesitaba esforzarse por recordar a las almas del purgatorio. Ellas mismas se hacían presentes, como si su alma se hubiera vuelto una puerta entre dos mundos, un puente por donde las súplicas del purgatorio subían a Dios a través de su corazón. Mi alma, escribía en sus últimos años, se ha convertido en una ventana abierta entre la tierra y el purgatorio. Y esa gracia, lo sabía, no era fruto de un mérito propio, sino el resultado de años de caridad perseverante, ofrecida sin ruido, sin esperar nada, solo por amor. Santa Teresa llegó a comprender, a través de la oración, el sufrimiento y la luz del Espíritu, que la devoción a las almas del purgatorio no era simplemente una práctica piadosa más, sino una verdadera escuela de santidad. Quien aprende a amar a las almas que no puede ver, enseñaba, desarrolla una capacidad de amor sobrenatural que lo prepara para amar a Dios mismo con mayor pureza. Porque esta caridad, silenciosa, secreta, sin retorno, purifica el corazón de todo egoísmo, y nos enseña a amar sin esperar nada, como ama el cielo. Es un amor ejercido por quienes ya no pueden agradecernos, y precisamente por eso, es uno de los más puros. En uno de sus últimos escritos, quizás el más tierno y definitivo, Teresa dejó lo que podemos considerar su testamento espiritual sobre esta devoción olvidada por muchos. Hijas mías, no olvidéis nunca a las almas santas que esperan nuestra caridad. Ellas son nuestras hermanas invisibles, nuestras intercesoras futuras, nuestras compañeras en el camino hacia la eternidad. Cada misa que ofrezcáis por ellas es una inversión para vuestro propio destino eterno, porque quien ejercita la misericordia la alcanzará, y quien libera almas encontrará su propia alma libre el día de su muerte. ¿Lo comprendes ahora? ¿Entiendes por qué para Santa Teresa esta devoción no era algo secundario, sino una de las prácticas espirituales más transformadoras de la vida cristiana? No se trata simplemente de hacer algo bueno por los muertos. Se trata de entrar en el corazón mismo del amor redentor de Cristo. Se trata de participar en su misión de salvar, de purificar, de liberar. Se trata de preparar el alma propia para el día en que también necesitemos misericordia. Cuando tú ofreces una misa por un alma del purgatorio,
no solo la ayudas a ella. Te haces instrumento de la misericordia divina. Te haces corredentor con Cristo. Te haces hermano de los que esperan. Y, sin saberlo, te preparas para recibir esa misma misericordia cuando tú mismo atravieses el umbral de la eternidad. Santa Teresa te lo asegura desde el cielo. Ningún acto de caridad hacia las almas santas queda sin recompensa. Porque en el cielo, todo amor sembrado en la tierra florece en gracia.